Amigos, seguimos profundizando, adentrándonos en este viaje de aceleración energética que hemos estado viendo en todos los pasados episodios desde que comenzamos a buscar cómo alcanzar niveles alterados de conciencia con el propósito de poder vivir más años con salud y a la vez poder incorporar una frecuencia energética que proyecte hacia adentro para darnos paz, para darnos una vida exhilarante y que proyecte al exterior haciendo una diferencia para el resto del mundo. Eso es algo maravilloso que hemos estado viendo en distintos fenómenos, principalmente en la meditación, el mindfulness, lo hemos estado viendo en la respiración consciente, lo hemos estado viendo en las terapias de movimiento, el dancing, el qigong, el yoga, y ahora lo vamos a ver en lo que se conoce como las técnicas o terapias de manipulación corporal. Y en esta área de técnicas y terapias de manipulación temporal tenemos la masoterapia, tenemos también la quiropraxia y tenemos también la acupuntura. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, en diferentes episodios sobre esto. Nos vamos a concentrar en el día de hoy en la masoterapia, que es la aplicación del masaje. Maso lo que significa es fricción, amasamiento y terapia, un protocolo único, ¿verdad?, estandarizado para conseguir algún bienestar. Bien importante, ¿verdad?, que no estamos hablando de los sobos improvisados, ¿verdad?, que ayudan cuando nos dan un sobito con cariño, porque obviamente lo que hacemos es una transmisión energética, pero no es una estrategia intervencional, que ya mismo vamos a aprender su definición, dirigida. Así que para nada quiero que eliminemos los sobos de cariño, ¿verdad?, y que estimulemos la oxitocina, pero aquí lo vamos a estar viendo desde un punto de vista terapéutico. Y la masoterapia, claramente definido, es una terapia que se ejecuta sobre lo que se conoce como los tejidos blandos del cuerpo. Esto es la piel, los músculos, los tendones, los ligamentos, ¿verdad? Todo lo que no sea la estructura ósea, que a eso le corresponde lo que sería la quiropraxia, que trabaja directamente con la estructura ósea a través de la columna vertebral y la que estaremos hablando en detalles posteriormente, y que también es un tanto diferente a la tercera categoría que mencioné, que es la acupuntura, donde en este caso en particular no son los tejidos blandos específicamente, sino esos puntos específicos de meridianos, que son en total unos 361 puntos en nuestro cuerpo, donde se hacen inserciones de aguja o estimulación para abrir los canales. Así que, ¿verdad?, quise hacer la diferencia entre una cosa y otra cosa. Así que algunos de ustedes tienen que haber pasado definitivamente por la experiencia de ir a algún centro de bienestar o algún spa a recibir la experiencia de un masaje. Y saben que la experiencia siempre es única, ¿verdad? Y siempre es única porque hay tres elementos importantes. Está el terapeuta, está el paciente y obviamente la condición, ¿verdad?, del paciente como una tercera entidad independiente. Así que cada experiencia en la masoterapia es única, ¿ok? Es el momento, es la ambientización, hay una serie de factores que intervienen con crear lo que se llama una experiencia única. Ahora bien, cuando hablamos de la masoterapia, a lo mejor nosotros estamos pensando que es algo moderno, ¿verdad? Y realmente esto tiene sus raíces en historia, inclusive antigua. Esto empezó desde la antigua China, en los 2700 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de algo milenario. De hecho, el libro que hoy se considera como el libro más importante de masaje, cuyo contenido todavía sigue imperante, dando cátedra, es lo que se conoce como el libro clásico de medicina interna del emperador amarillo, como se conocía en ese momento, y sobre todo ahí se puntualiza aspectos de acupresión en ese libro en particular. Luego, en los 2500 antes de Cristo, ¿verdad?, en el antiguo Egipto hay registros y hay jeroglíficos que son testimonios de que definitivamente se utilizaban las técnicas de manipulación corporal como elementos de curación, ¿ok? De hecho, la técnica de reflexología se le atañe a los egipcios. Así que, ¿verdad?, vemos cómo en las distintas
técnicas que se utilizan hoy en día tienen un origen, ¿verdad?, geográfico diferente. Ellos plantean que el cuerpo tiene distintos puntos, sobre todo en los pies, ¿verdad?, que son terminales que van a ejercer energía o canales que conectan con los distintos órganos del cuerpo. Tenemos en el 1500 a.C. nada más y nada menos que la medicina ayurvédica, de la que hemos estado hablando aquí, ¿verdad?, con la experta doctora Rivera Cruz. Hace 1000 años más tarde que lo de Egipto, en los 1500 a.C., se establece la medicina ayurvédica como el punto de balance, buscar el punto de balance. Ahí es que se comienza a hablar de los famosos doshas y de ver el masaje como una herramienta para equilibrar esos doshas y de esa manera equilibrar el flujo energético del cuerpo. Más tarde, en los 1000 años antes de Cristo, tenemos el masaje japonés, los monjes budistas. Los monjes budistas, ¿verdad?, que más adelante convirtieron en ciencia muchas de las cosas que ellos por intuición practicaban, estaban estudiando en China lo que se conoce como la técnica del tuina, la técnica del tuina. Y le fueron agregando poco a poco, ¿verdad?, modificaciones hasta que crearon lo que se conoce como el masaje Amma. Ese masaje, durante la década de 1940, que ya estaríamos hablando de una época contemporánea, fue lo que se convirtió en el masaje shiatsu. Así que miren ustedes qué interesante, ¿verdad?, cómo hemos ido heredando de la medicina tradicional a través de la historia. En los 800 y 700 antes de Cristo estaba la Grecia antigua, que yo podría decir que es una de las culturas más influyentes en la historia del masaje, por el fuerte sentido que ellos le daban a la cultura física, al cuerpo, a la configuración. Acuérdense que de ahí nacen, ¿verdad?, mucho de el deporte, las olimpiadas, y ellos creían mucho en el fortalecimiento terapéutico de los atletas. De ahí es que sale lo que se conoce como el Siriax, ¿verdad? Y eso definitivamente es el origen de lo que se conocen más adelante como los masajes contracturantes. Eso es, ¿verdad?, que quita las contracturas, pues, los dolores musculares, las tensiones. Los atletas griegos lo utilizaban antes y después de las distintas competencias para mejorar el rendimiento o recuperarse de las distintas lesiones. Ya acercándonos más, ¿verdad?, en el tiempo tenemos en esa época, 500 años antes de Cristo, a Hipócrates, ¿verdad?, el conocido padre de la medicina. Es un momento vital para la historia de lo que es la ciencia médica, y él promovió el masaje como parte del bienestar, fomentándolo junto con dieta, ejercicio, sueño amplio y música. Realmente Hipócrates introdujo conceptos que hoy están siendo de mucha vitalidad y mucha ayuda complementaria con la medicina científica. La Edad Media, tenemos que decir que a veces le llamamos la Edad Oscura, porque la Edad Media, que fueron 476 al 491, ya después de Cristo, Europa realmente acalló todo lo que era el desarrollo de la ciencia. No podían bregar con cadáveres, no podían hacer anatomía, seguir estudiando estos conceptos, y también acalló la evolución del masaje. Sin embargo, en el Medio Oriente eso continuó, y en Asia continuó prosperando. Ya en la era moderna, que comienza precisamente con el descubrimiento de América en el 1492 hasta el 1789, donde se inicia lo que podríamos llamar la Revolución Francesa, pues con ese renacimiento hubo un despertar enorme, un renacer del interés en la medicina clásica y en todas las técnicas de masaje. Médicos y anatomistas empezaron a desarrollar técnicas y procedimientos que algunos de ellos los tenemos inclusive más desarrollados ahora en la época contemporánea, y ya en el 18 y en el 19 se comenzó a estudiar científicamente en Europa y posteriormente en América los beneficios del masaje como una terapia. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda la época contemporánea, ya desde 1789 hasta hoy, en los años 2025, donde esto se ha desarrollado en primera instancia con un caballero que se llama Henry Ling, que es el padre de lo que se conoce como el masaje
sueco. Ahí fue que empezamos, ¿verdad?, a trabajar con lo que conocemos, ese masaje que todavía está en gran actualidad en este momento histórico, y que luego Johann Georg Metzger introdujo varias técnicas de la gimnasia sueca, ¿ok?, con movimientos de golpe. Cuando estamos hablando de movimientos de golpe, queremos decir que ahí está el origen de lo que se conoce como los masajes de percusión. Ahí también comienza lo que se llama el quiromasaje, que surge en España en el 1920 y que está acuñada por el doctor Vicente Fernández. En el siglo XX el masaje, sinceramente, comenzó a ganar un reconocimiento enorme en América del Norte y en el resto del mundo. Y ya ahí se popularizaron el shiatsu, la reflexología, el uso en centros terapéuticos, en clínicas, en hospitales, en centros de bienestar. Y interesante para efectos de esta ruta de aceleración, que es en la época contemporánea, donde empiezan a ocurrir masajes de naturaleza ecléptica que mezclan diferentes técnicas, pero que su fin último es de conseguir niveles alterados de conciencia. Ahí entran los masajes que se conoce como el masaje metamórfico, que eso fue creado en 1960 y que es reconocido como terapia oficial por la Organización Mundial de Salud en 1976, el masaje gestáltico, que también se conoce como el masaje californiano o el masaje sensitivo gestáltico a principios de los 70, y la terapia craniosacral. Es una técnica que comenzó a estudiarse del siglo XIX, pero que en el 1975 se formalizó y se presentó ampliamente ante los científicos por el doctor John Upledger. Así que, como ven, el masaje contemporáneo se caracteriza por aplicaciones refinadas, por una mezcla de las diferentes técnicas, e inclusive se ha aprovechado de la tecnología para añadir algunos elementos tecnológicos y dispositivos que podemos utilizar en nuestros hogares con algunas de esas técnicas sin asistencia del terapeuta. Y esa es definitivamente de donde venimos desde el punto de vista de lo que es el masaje o la masoterapia. Ahora, qué interesante, ¿cómo podríamos romper esto como en dimensiones para entender un poquito la experiencia intervencional? Fíjense que cuando decimos ver el masaje o la masoterapia como algo intervencional, estamos hablando de qué significa tomar parte, meternos, influir en el estado actual de algo. En este caso es el estado actual, en última instancia de la energía, pero en primera instancia como precedente de nuestro cuerpo, de sus dolores, de sus síntomas, de su proceso, para eventualmente llegar al nivel energético. Y es una terapia intervencional dirigida. ¿Qué significa dirigido? Pues significa que tú tienes uno de dos propósitos: o remediar, hay una dolencia, hay un síntoma, hay una señal de desbalance, intervengo para restablecer orden, o el objetivo de prevenir. En el caso mío en particular, es una práctica que utilizo hace muchísimo tiempo. De hecho, hace unos años teníamos un centro donde se practicaban diferentes tipos de masajes, sobre todo con la filosofía ayurvédica, y empezamos a entender claramente el ejercicio de la masoterapia como una herramienta de prevención o de proacción hacia conseguir niveles alterados de conciencia. Así que serán esos dos objetivos, ¿verdad? El de remediar y el de prevenir o preaccionar para evolucionar. Entonces, miren qué interesante. Esto tiene como tres dimensiones, ¿verdad? El masaje empieza con, por decirlo así, un nivel fisiológico, porque pues, es un contacto interpersonal, porque hay un terapeuta y estás tú. O sea, hay una comunión de dos cuerpos energéticos. Y entonces, en esa parte física es donde empieza el contacto en lo corporal, en lo material, en la piel, en las estructuras blandas, ¿verdad? Y ahí empiezas a entrar en contacto con el síntoma, ¿verdad? Y hay dos niveles: un nivel primero anatómico y luego un nivel celular, según entramos en la profundidad. Y entonces eso es lo que eventualmente se le llamó el bombardeo sináptico, ¿verdad? Que eso es que una vez ya dejas la parte material superficial y entras a niveles celulares, impactas cómo fluye la energía, cómo fluye todo, y entonces empiezan unas células con otras a comunicarse, y en ese proceso empieza una liberación
hormonal. Entonces entramos ya en la dimensión psicológica, que ya es centrar en lo inmaterial, en lo psíquico, en lo mental, en lo anímico, en lo humoral, que viene de hormonas. Ahí es que se segregan las hormonas de la felicidad, de las que ya hemos hablado, la serotonina, las endorfinas, una serie de cosas, y entra un proceso de alteración al sistema nervioso central. Y estamos en esa dimensión. Ahora, cuando entramos en esa dimensión, interesantemente, empezamos a cambiar nuestros estados de relajación o el tono simpático hacia el tono parasimpático. Entonces, luego de esa estabilización de lo que podríamos llamar las ondas cerebrales o el impulso craniosacral, de que hablaremos posteriormente, entramos en unos estados de relajación que nos mueven a la tercera y última dimensión, que sería la dimensión espiritual, totalmente inmaterial, pero ya no entrando en la parte mental, cerebral, sistema nervioso, sino en la energía, en el espíritu, en lo que llamamos la energía vital, el aliento, la conciencia, lo que trasciende. Y ahí, por eso es que esto definitivamente se constituye en una herramienta de aceleración para alcanzar un nivel de awareness y unos niveles alterados de conciencia, empezando, número 1, con el nivel de conciencia corporal y luego con el nivel de conciencia espiritual, que lo que busca es la coherencia entre cuerpo y espíritu. Así que ahí más o menos hemos visto, ¿verdad? Por decirlo así, la dinámica o mecánica de las 3 dimensiones de una experiencia de masoterapia, fisiológico en primera instancia, psicológico en segunda instancia, espiritual en tercera instancia. Y vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, de cómo se codifica el masaje de forma dual, lo que se llama la dualidad del masaje. ¿Qué es? Que el masaje es ciencia, pero es arte. Y su efectividad va a estar más recargada en la parte aplicativa, artística del terapeuta que de la ciencia, de la partitura, de las distintas maniobras que se explican técnicamente en una clase. Eso lo veremos en el próximo episodio. Un abrazo.